Bueno, estamos en el ciclo de coloquio, están invitados Alexandre Vergara y Cristian Ibáñez, y nos van a hablar hoy día de los genomas nativos entran en la órbita ómica, secuenciando el transcriptoma del algarrobo frente al estrés. Cristian, salimos de eso. Okay. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia. Entonces, lo primero que puede llamar la atención acá es esa primera palabra, ¿no? Los genomas nativos, y que entran en la órbita ómica, que son dos conceptos que se están comenzando a utilizar muchísimo hoy en día en todo lo que es la ciencia biológica. Y nosotros los hemos usado como planta modelo para hacer este ingreso a la era genómica en lo que es el laboratorio de biología, al algarrobo por ser un árbol que está adaptado a nuestras condiciones y es un árbol muy interesante desde el punto de vista molecular. Y además nos vamos a probar cómo se comporta su transcriptoma frente a un estrés específico que es porcelinia. Cuando uno busca genoma en un portal de película aparece este tipo de figuras, ¿no? Cuando uno busca genoma en Google aparece un montón de cosas hilarantes, ¿no? Para la risa, que hacen justamente referencia a este temor que existe cuando se dice que se ha secuenciado el genoma humano. Pero en realidad los estudios de investigación genómica son muy relevantes, han marcado una transición en lo que es los estudios biológicos, fundamentalmente porque esta figura lo ilustra muy bien, ¿no? El origen de las especies claramente tiene un componente común a todo ello, que es nuestro material genético hereditario, que es el ADN, y que no importa el organismo que sea, todos tenemos ese mismo eslabón básico de información genética. Y es esto lo que a nosotros nos interesa conocer, entonces, cómo se componen los organismos y a su vez cómo esta estructura molecular genética ha ido adaptándose a las condiciones del medio y que ha ido haciendo entonces cómo las plantas han ido especializándose y diferenciándose en el medio. El temario de la presentación es una introducción de lo que es la ómica, el algarrobo como modelo para estudiar el estrés abiótico, cómo logramos encontrar un algarrobo tolerante a la salinidad para poder hacer esta secuenciación del transcriptoma y además cómo se hizo la secuenciación del transcriptoma. Y además los próximos pasos a seguir y las conclusiones del estudio. Entonces, para comenzar, en el año 2000 se anunció la secuenciación del genoma humano, el primer draft, y que fue obviamente portada tanto de Science como de Nature. Para entender lo que es genoma y genómica tenemos estas dos definiciones. Por genoma se va a conocer el set completo de ADN que está presente en un organismo, incluyendo todos los genes que hay en él. En humanos, el núcleo de una célula contiene más de 3 billones de pares de base de ADN. Eso es en un solo núcleo de una célula. Por lo tanto, genómica es el estudio de todo el conjunto de genes de un organismo y sus interacciones entre sí, y también sus interacciones con el medio ambiente, en el que son expuestos, utilizando para ellos herramientas informáticas, puesto que es un montón de información genética la que se analiza de manera simultánea en ese individuo. Genoma entonces todo lo que constituye un individuo, y genómica es el estudio masivo de esa información genética. Algunos datos curiosos de nuestro genoma: en una célula el 99,9% del ADN es idéntico entre nosotros. Es decir, que hay un 0,1% que es lo que marcaría las diferencias, por ejemplo, entre una persona que sea propensa a un tipo de cáncer versus otra que no lo es. Apenas un 0,1%. Hay un 98,5% de nuestro ADN que es idéntico al ADN del chimpancé. Y nuestro núcleo de células tiene entre 200 millones de pares de bases, que es bastante más grande comparado, por ejemplo, al genoma del arroz. Sin embargo, cuando comparamos los números de genes que están presentes en ese genoma, nosotros tenemos 23.000 genes comparados con 40.000 genes en el arroz. Es decir, aquí hay una aparente incoherencia entre lo que es el tamaño del genoma con la cantidad de genes que hay presentes dentro del genoma, y a simple vista podríamos pensar que el arroz podría ser más complejo que nosotros, ¿no? Hay toda una explicación que no voy a entrar en detalle ahora, pero que podría dar luces por qué nosotros tenemos tan pocos genes y tenemos este nivel de aparente especialización o complejidad. De hecho, antes que en el 2000, cuando se hizo el primer draft del genoma humano, los cálculos decían que, basándose en el tamaño del genoma, deberíamos tener alrededor de 32.000 genes. Conforme se ha ido resecuenciando el genoma humano y se han incorporado más individuos, esta cantidad ha ido disminuyendo, y hoy, año 2014, ya estamos en aproximadamente 23.000 genes. Es decir, de una aproximación inicial de 32.000 genes, hoy en día se ha llegado a que tenemos menos genes de lo que nosotros mismos esperábamos.
A nivel de ADN, nosotros tenemos 23 cromosomas, hay números haploides, la papa tiene 24, el elefante 28 y la gallina tiene 39. Ya, también parece que ahí no tiene nada que ver el número de... Estamos cerca de la papa, ¿no? ¿Estamos cerca de la papa? Sí. Sí, parece que tiene uno más que nosotros. Si uno estira el ADN de un cromosoma, este tiene 18 metros de longitud. Y bueno, hasta el momento hay 23 genomas de planta que ya están secuenciados, y lo que ustedes pueden ver aquí es el crecimiento de la secuenciación de genomas, que ha sufrido una cosa increíblemente exponencial desde el año 2006 en adelante, la cantidad de genomas que han entrado, de plantas cuyos genomas han sido secuenciados. Y eso se explica fundamentalmente por esto. El costo de secuenciación del genoma ha disminuido drásticamente. En el año 2001 costaba $100 millones secuenciar un genoma. Fíjense cómo la ley de Moore explicaba hasta el año 2007 cómo iba reduciéndose estos costos de secuenciación. Pero a partir del año 2008 se produce un descenso notable en el costo de secuenciación de un genoma. ¿Ya? Y acá pueden ver el costo, la cantidad de pares de bases por dólar que se podía secuenciar en el año 1980 versus la cantidad de pares de bases que se pueden secuenciar en el año 2010. Esto es otro gráfico mostrando el costo de la secuenciación del genoma versus el número de genomas secuenciados, que claramente ha habido aquí un cambio de la tendencia. Y esto en rojo es el número de genomas secuenciados. Y todo esto se ha producido gracias a las nuevas llamadas técnicas de high throughput, que generan una cantidad de datos masivas, enorme. Antiguamente uno analizaba un gen uno por uno. Con toda esta erupción de la bioinformática, o la computación, la ciencia computacional, para complementar los estudios biológicos, a esto que nosotros, pasando de estudiar un gen en particular, ahora podemos analizar toneladas de información. Pero eso mismo nos genera este drama. Tanta información no da abasto, no damos abasto nosotros para poder analizar esta información. Y por eso es que se ha producido esta comunión, esta relación entre bioinformáticos con biólogos, porque los biólogos no tienen la expertise necesaria para poder analizar este tipo de datos. Entonces, el contexto en el que está inmerso este proyecto es un Fondesit que terminó el año pasado, pero que todavía estamos analizando los datos, y que se llamaba así, Dissecting the Genetic Potential of Prosopaginosis upon Abiotic Stress, y que es este proyecto que les mencionaba que queremos investigar cómo el Prosopaginosis reacciona frente al estrés salino para tolerarlo, porque tolera mucho. Nosotros hicimos pruebas, lo van a ver más adelante, con agua de mar regándolo, y el árbol puede vivir sin práctica. Esto es un bosque de agarrobos, aquí en el valle de Elqui, es uno de los mejores que está conservado. Y una de las características que tiene el Prosopaginosis, lo ven aquí, y ahí uno creciendo locamente hacia la montaña, que el Prosopaginosis está sometido a una serie de estreses. Aguas, estreses osmóticos, fundamentalmente con una alta concentración de sal que genera ese imbalance osmótico en el suelo, estreses por temperatura y estreses oxidativos también generados por la misma presión osmótica. Esto genera en la planta obviamente señales de estrés. La planta desarrolla una serie de estrategias a nivel genético que le permiten poder entonces desarrollar una respuesta. Estas respuestas son a nivel de genes, de tránscritos a RNA mensajero, a nivel de proteína y a nivel de metabolitos. Es un conjunto de reacciones que se conectan. La pregunta es cómo logra responder a ese estrés. Entonces lo que uno encontraría en una situación sin cloruro de sodio, que es lo que nosotros vamos a testear, es que hay una serie de genes que pueden estar expresándose en distintos niveles, una expresión normal, una baja expresión o un gen ausente. Cuando uno lo somete a concentraciones elevadas de cloruro de sodio, uno puede encontrar que un gen que tenía expresión normal se sobreexpresa, un gen que tenía baja expresión se sigue manteniendo sin expresión, y un gen que no tenía ninguna expresión tiene una alta expresión. De todos estos genes nos interesan tanto este, pero sobre todo este, porque este gen nos podría estar diciendo que es un gen que responde específicamente al estrés por salir. Ese es como el objetivo muy macro de lo que nosotros a lo que queremos llegar, poder encontrar este tipo de genes. Los mecanismos de respuesta a un estrés son variados, a nivel de proteína, a nivel de membrana, a nivel de celular, a nivel nuclear. Y la pregunta es cómo podemos conocer todos estos genes de manera simultánea y masiva. ¿Ya? Y la respuesta es secuenciando todo el transcriptoma. ¿Ya? El transcriptoma, que lo dice acá, es el set completo de ARN mensajeros
en una célula y su cantidad está determinada por el estado de desarrollo de la planta y la condición fisiológica. Una cosa es el ADN, pero otra cosa muy distinta es cómo yo uso ese ADN. Y ese ADN se usa según los requerimientos que tenga una planta o un organismo. En este caso, cuando la planta se ve sometida a un estrés por salinidad, de todo el ADN saldrán a expresarse solo aquellos genes que tienen que tener alguna relación con el estrés al que se está siendo sometido, en este caso salinidad. El objetivo es poder capturar esos genes, solo los de salinidad. Y para eso se estudia entonces el transcriptoma. Los objetivos de este proyecto fueron evaluar la tolerancia a la salinidad a lo largo de un transecto latitudinal, el acceso más tolerante, secuenciar su transcriptoma por una técnica que se llama RNA-seq y caracterizar funcionalmente al menos 5 genes responsables de tolerancia a la salinidad. Y hoy día vamos a hablar más de estos dos puntos. El área de investigación de nuestro proyecto es desde la provincia de Elqui a la provincia de Chacabuco. En cada una de estas provincias se colectaron muestras de distintas poblaciones, 2 del Elqui, 3 desde el Valle de Limarí, 3 desde la provincia de Choapa, 2 de la provincia de Los Andes y 2 de la provincia de Chacabuco. Ahí están los nombres, y aquí están los puntos rojos representados todas las poblaciones, y aquí un ejemplo de cómo están en esas condiciones mentales. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros, esa es la pregunta que queremos responder: ¿cuál es la más tolerante a la salinidad? Y para eso hicimos hartos análisis previos, ensayos a nivel de germinación, en los cuales durante 21 días sometimos a la planta a esas concentraciones de salinidad. ¿Ya? 450 aproximadamente la concentración del agua de mar. Por lo tanto, nosotros hemos sometido todas estas semillas de esas 12 poblaciones a concentraciones incluso más altas que el agua de mar para poder diferenciar si es que hay algunas que son más tolerantes. También hicimos crecimiento en sistemas hidropónicos, en los cuales durante 2 meses se crecieron las plantas en las mismas condiciones y después en este segundo mes se aplicaron los mismos tratamientos de concentración de SAP, pero en un sistema hidropónico, y se hicieron distintas evaluaciones fisiológicas en la planta para efectivamente en este momento ver cuáles habían sido aquellas acciones más tolerantes a la salinidad. Un tercer ensayo fue mucho más largo. Durante 10 meses tuvimos primero las plantas que habían estado en hidropónico, las pasamos a tierra. Durante 6 meses permitimos que esas plantas se recuperaran del estrés que habían recibido inicialmente. En cada uno de estos puntos fuimos midiendo parámetros fisiológicos igual. Y aquí, logrados 10,5 meses, evaluamos concentraciones extremas. O sea, fíjense cómo logramos de 150 a 300, 300 600, 450 a 900 y 100 1200. ¿Con qué objetivo? Poder llevar la planta hasta el límite, hasta dónde puede aguantar. Y este ensayo duró apenas 15 días porque se nos empezaron a morir las plantas, porque efectivamente esto genera un estrés osmótico que a la larga genera una deshidratación en la célula y se nos mueren las plantas. Pero lo que sí logramos concluir es que está aquí. En ese rango está el máximo de tolerancia del profesor Vichinense, lo cual es bastante alto. Piensen que en 450, como por aquí, el agua de mar, o sea que lo podríamos regar y las plantas no tendrían por qué morirse. En base a eso nosotros establecimos un ranking, ¿ya?, para poder conocer cuál era la población más tolerante a la salinidad, y lo que concluimos es que esta Matancilla del Valle de Choapa, en los ensayos de germinación había sido el número 1, la que más toleró. En fotosíntesis también fue la número 1. En cuanto a potencial hídrico, que tiene que ver con la capacidad que tiene la planta para poder vivir en un suelo que tiene muchas sales, fue la segunda. La primera fue una que también es de Valle de Choapa. Y en cuanto a las condiciones naturales en que se encuentra esta planta, nosotros consideramos que la segunda mejor de todas las plantas analizadas. La mejor de todas para nosotros es un predio privado que está aquí al norte de Vicuña, antes de Vicuña, que es el Fondo Maitencillo Huancara, por ahí. Hacia atrás hay un bosque muy bien conservado que es definitivamente el más bonito que yo he visto, el único. ¿Ya? Y este sería el segundo mejor. En promedio nos dio que esta era la que había obtenido un mejor ranking. Y por lo tanto, esa fue la excepción que nosotros elegimos. Ahí hay un árbol de Matancilla para poder hacer el análisis del transcriptoma. Y la secuenciación del transcriptoma, lo que hicimos aquí fue, usamos como tratamiento 450. De todos los que nosotros usamos, nos dimos cuenta que 450 ya genera un estrés en la planta, a pesar de que agua de mar nos permite diferenciar de las otras concentraciones previas, que era prácticamente agua para el agarrón. En cambio, 450 nosotros notamos que la planta ya empieza a sufrir. Y lo que hicimos fue crecer 2 meses en cultivo hidropónico, tratamiento de todas las plantas, y luego aquí dividimos el ensayo, un tratamiento control, en el cual siguieron en este cultivo hidropónico, y el otro fue el tratamiento con 450 milimolar de fluoruro. Y tomamos muestras a las 2 horas, a las 6, a las 12, a las 24, a las 48, a las 72 y a las 144. ¿Con qué objetivo?
para poder ver cuáles son las respuestas tempranas que pudiera tener la planta frente al estrés salino y una respuesta un poquito más tardía. Y después nosotros lo que hicimos fue tomar estas muestras y las separamos en la parte aérea, tallo y hoja, y la parte radicular. Y de esa manera entonces logramos tener 4 tipos de situaciones a analizar: un aéreo control, con un aéreo estresado, una raíz control y un raíz estresado. Son estas 4 sets de transcriptomas los que nosotros enviamos a secuenciar. O sea, son 4 transcriptomas analizados, lo cual es bastante complejo y es lo que nos ha llevado tanto tiempo a analizar. Y se secuenciaron con una técnica que se llama RNA-seq, con una plataforma conocida como IRNA. El ensamble se hizo con un programa específico para ensamblar genomas que no tienen referencia, como es el prosopichinensis, que no está secuenciado. Y de esa manera obtuvimos los resultados. Lo que hicimos aquí también fue hacer este tipo para el análisis, comparaciones de pares de condiciones que se conoce como pairwise condition. Lo cual lo que comparamos fue, primero, a nivel aéreo, las plantas que no habían sido expresadas con las que habían sido expresadas. A nivel radicular, lo mismo, las raíces no expresadas con las expresadas. Y también analizamos las plantas en una condición natural, sin estrés, simplemente para ver si es que logramos identificar genes que sean específicos de las hojas y genes específicos de las raíces. El análisis del transcriptoma se hizo de esta manera. Aquí están los RNA mensajeros que yo les decía, que la información genética contiene el ADN, solo la que se necesita se transcribe. Esos RNA mensajeros salen al citoplasma y allí es donde son luego tomados por los ribosomas y se procesan para generar una proteína, y proteína es lo que genera todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Nuestro objetivo es tomar estos RNA mensajeros en el citoplasma y poder entonces ver cuáles fueron los que se expresaron. Y para eso lo que se hace entonces es tomar esos RNA mensajeros. Luego de esos RNA mensajeros se les agrega en los extremos adaptadores para poder ser ingresados a un secuenciador, el cual a partir de esos extremos adaptadores que tienen secuencias conocidas puede conocer lo que está entre medio de cada uno de estos fragmentos. Y luego cada uno de esos fragmentos secuenciados va generando pequeñas lecturas que para este caso, para esta técnica, son de 101 pares de base. 101 pares de base es lo máximo que entrega, que son todos estos fragmentos cortitos. Y luego, utilizando el programa que yo les decía, Trinity, lo que hace es tratar de juntar por homología de secuencia cada uno de esos pequeños bits para poder generar entonces estos contigs, es el nombre que tiene, que es un continuo de secuencias y que obviamente están relacionadas entre sí por homología. Si tú quieres escuchar en algún momento, lo puedes hacer antes, ¿ya? El RNA-seq sigue todo un protocolo de trabajo en el cual se generan, como les decía, millones de lecturas. Hay un control de calidad con distintos tipos de procesadores, software. Luego hay un ensamble de estos contigs de nuevo y luego cada uno de estos contigs deben ser normalizados, ¿ya? Porque pudiera ser que hay alguno que esté más expresado que otro, pero no sabemos si eso es por una cuestión aleatoria o es porque efectivamente ocurre en la planta, por lo tanto tenemos que ser normalizados. Y se hacen distintos análisis estadísticos para la identificación de genes con expresión diferencial, que es a lo que a mí me interesa como biólogo llegar, cuáles son esos genes, para poder finalmente hacer la interpretación de los resultados. Los resultados. Aquí pueden ver una planta de algarrobo sometida a estrés, que esta es una de las respuestas que produce. De tanta sal que hay en su medio, la planta lo comienza a eliminar por las propias hojas. Cuando es mucho, no solo las hojas, sino que fíjense que también aquí en la lenticela hay acumulación de sal. Cuando ya es mucho, simplemente tira la hoja. La estrategia es quitarse de la hoja encima. Lo que encontramos es que de todos esos contigs generados, la gran mayoría son contigs que están entre los 0 y los 5.000, se puede decir, pero hay una alta proporción de contigs que son menores a 1.000 pares de base de longitud. Es decir, que en estos fragmentos cortitos lo que logramos reconstituir del transcriptoma son el promedio de ese orden de magnitud de longitud de estos pares de base. Esto es porque efectivamente logramos identificar un contig, una reconstitución de estos fragmentos de 15 pares de base, pero es algo muy inusual, ¿ya? La mayoría de los contigs se encuentran cercanos a esa frecuencia y no se nota acá porque la verdad que es muy parecido, pero aquí están en ese gráfico expresadas las 4 situaciones: raíz expresado, raíz control, aéreo control y aéreo expresado. Disculpe, ¿y el genoma entero cuántas pares de base hay que tener? Me parece que, a ver, la siguiente, aquí. El tamaño del genoma posible, porque no ha sido secuenciado, 750 megabases, ¿ya? Y nosotros, sumando todo esto,
hemos logrado más o menos encontrar un 20% de su transcriptoma estaría representándose por eso, que es más o menos aceptable. De hecho, esto parece ser un poquito alto, porque por ejemplo la proporción es como del 100% del genoma, un 10% podría ser transcriptoma, es decir, de toda la capacidad de información que tiene un organismo. En este momento particular, solamente un 10% lo está utilizando, claro, porque el otro viene del porcentaje del estrés. Entonces podría ser, bueno, también no está tan mal pensado, porque si un 10% es lo estándar y nosotros a lo estándar le estamos sometiendo a una situación que no es normal, ese 10% diferencial podría ser representado de lo que necesita extra. Pero no siempre es así, porque una de las estrategias que nosotros hemos visto, al parecer, porque todavía estamos viendo estos resultados, es que más que encender genes, parece que la estrategia es apagar genes. ¿Ya? Entonces como que retira individuos de su día a día para dejar solamente aquellos que están haciendo una específica. Bueno, de aquí que lo que podemos concluir, por ejemplo, que aquí está raíz control, raíz estresado, aire control, aire estresado. Esto es skin lips, la cantidad de rates de estos fragmentos que se generaron, 70 millones, 61 millones, 66 millones, 57 millones. Estamos hablando de una cantidad de información enorme. Lo importante aquí es la cantidad de contigs que se lograron ensamblar. De toda esa información diversa, cuánto es lo que logramos ordenar en estos contigs. Y son 140.958 para esta situación, 141.172 para raíz estresado. Para aéreo control, 123.000, y para aéreo estresado, 131.000. Y lo que les decía, estos son las longitudes, desde 15.000 el más largo hasta 201 el más corto. Es decir, 201 lograron ensamblar dos de estos reads y generaron entonces un contig muy chiquito. Disculpa, cada read es un contig. No, o sea, en este caso, no, porque nosotros le pusimos un filtro cuando mandamos a secuenciar esto, dijimos todo aquello que tenga menor a 200 pares de base, quítelo del estudio porque si no genera mucho ruido. Entonces, un RIX son 101 pares de base. Entonces, el más pequeñito contig que se forma es de 201, es decir, la sumatoria de dos RIX. De ahí para adelante comienza a sumar. Una lectura por cada lado. Claro, y tiene que haber un traslape de uno por lo menos, ¿no? En este caso van a dar justo la mitad, pero eso se saca. Más chico, tú quieres lo sacas. Pero esa es la gracia, que si se programas no. Y estos son como los tamaños aproximados que tienen los transcriptomas de cada uno de las soluciones. Raíz control, raíz estresado y aire control, aire estresado. La anotación de contig por identidad de secuencia es la forma en como nosotros vamos entonces a empezar a ordenar esta información. Los reads que están aquí todos dispersos se ensamblan en estos contigs y luego lo que hacemos es compararlo con transcriptomas o información genética que ya se tenga de otro organismo para ver si es que tenemos similitud de algo. Es decir, si nosotros ensamblamos esto, luego lo comparamos con base de datos, entonces ya existe información genética, ¿a qué se parece? Y en base a eso nosotros vamos seleccionando una ontología genética, un orden. Tratamos de empezar a ordenar la información, ¿no? Y el Gene Ontology lo que permite es unificar la información genética mediante una clasificación según los atributos, ya sean moleculares, celulares o biológicos, con el fin de comparar genes entre distintos organismos. ¿Ya? Y estos son, por ejemplo, los distintos caminos que pueden llegar. No me acuerdo si leía de abajo hacia arriba, ¿verdad? Lo que pasa es que la anotación, cuando tú anotas un gen, tú puedes anotarlo en tres aspectos, hay como tres dimensiones de la anotación. La función molecular es qué es lo que hace ese gen o esa proteína, componentes celulares, dónde está localizado, y el proceso biológico es qué es lo que hace en un proceso propiamente tal. Entonces, cada gen o proteína puede tener esas tres dimensiones o tres formas de escribirlo. Entonces, lo que se hizo cuando se empezó a trabajar con las anotaciones de Gene Ontology fue llegar a un acuerdo de que se va a trabajar con este tipo de árboles de anotación que están estructurados como un grafo cíclico con dirección. Y bueno, acá aparece el grafo cíclico invertido, o sea, la raíz es lo que dice all arriba. Y cada uno de los conceptos están unidos por que está dentro de, es parte de, o sea, tienen dirección, por eso tienen flecha, tienen dirección. Es un gráfico así que con dirección. Entonces, acá lo que está representando, aquí hay distintos caminos para llegar a la raíz, o sea, tú te localizas en el término ontológico que aparece arriba, pero para llegar a la raíz te puedes ir por distintos caminos. Pero esa descripción de lo que existe, o esa descripción de las ontologías de los genes, se estructuran en estos árboles.
Por eso que esta ruta es una ruta compleja y que permanentemente se está actualizando, porque aquí en el camino se pueden encontrar nuevas funciones que pueden hacerlo cada vez más específico el camino. Esta nomenclatura de Genome Ontology se creó ya en el año 2000 cuando se vio que se venía toda esta cantidad de información y se formó el consorcio que dijo tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a analizar la información, y es por eso que se generó esto. Vamos a dividirlo por su función, si es molecular, si es celular o si es biológico, para poder entonces hacer las comparaciones, si no iba a ser imposible. Y lo que decía Alex, el Genome Ontology tiene toda una lógica de clasificación, es un parte de, deriva desde o está localizado en términos de distribución, ustedes pueden ver acá, en términos biológicos, moleculares, funciones en distintos organismos. Lo que llama la atención es este de color chovino, no sé cómo se llama, que representa lo desconocido. Lo que no ha podido ser clasificado ni en un proceso biológico, o dentro de lo que es un proceso biológico, lo que es desconocido. Lo mismo, lo que es desconocido dentro de la función molecular o lo que es desconocido dentro de un componente celular. Es decir, que la mayoría de los genes en algunos organismos son desconocidos. Por ejemplo, en la de otros italianas, con la mitad todavía se desconoce, no se sabe qué hace. A pesar de que está secuenciado el genoma, no se tiene todavía claridad de una parte importante de esos genes. Una cosa es tener la secuencia, pero otra cosa es distinta saber para lo que codifica esa información. ¿Necesariamente codifican algo? ¿Podría haber genes que fueran basura y no hicieran absolutamente nada? Por ejemplo, hay información genética que no se traduce a proteína, por ejemplo, que es como el objetivo final del dogma central de ADN, RNA, proteína. Hay información genética que se queda en ARN, que son todos los constituyentes de los ribosomas, por ejemplo. Entonces, no necesariamente todo debe terminar en una proteína. Estos son los resultados de nosotros, por ejemplo, en el robot. En la aéreo control y en aéreo expresado, fíjense el porcentaje de no hit, es decir, de lo desconocido. Nosotros logramos clasificar la información que tenemos comparándolo con esas bases de datos de clase X en procesos biológicos, componentes celulares y moleculares, pero un gran porcentaje de todas estas genotecas son desconocidas. Nosotros, de aquí en adelante, los análisis que mostramos nos basamos en esto que se parece a algo para poder entender qué es lo que se está expresando en el algarrobo. Pero todo esto desconocido es muy interesante, ya se le puso un nombre, el agnoma, lo que no se conoce. Y poder indagar en estos porcentajes en color violeta puede ser muy interesante, porque a lo mejor ahí están los genes del algarrobo que más importancia tienen en la tolerancia a la salinidad, porque no se parecen a nada, por lo tanto son únicos del algarrobo. Pero no lo podemos saber, todavía no. Yo creo que se están generando recién programas estadísticos o computacionales para poder acceder a ese agnoma. Una vez que uno tiene también los distintos fragmentos cortitos, la idea es poder entonces ver cuáles aquellos están siendo realmente expresados, cuáles están siendo silenciados, por ejemplo, a raíz de la cantidad de estrés. Y esta la puedo explicar porque tú la tenías más clara. Claro, bueno, después que uno tiene los contitos ensamblados, puede generar lo que se denomina análisis de expresión diferencial. En realidad lo que hace uno es generar como consenso, que sean representativos de las 4 condiciones, y después uno mapea las lecturas de vuelta a los contigs, para saber qué tan representado está el contig 1, por ejemplo, en la condición A, el contig 2 en la condición B, etc. Entonces, después que uno tiene toda esa lectura, hace como unos contigs consensos que están presentes en las 4 condiciones, y va a cada lectura mapeando los contigs para saber generar esta matriz que en definitiva cuenta qué tanto se expresa cada contig en qué condición. Y bueno, esos datos se tienen que normalizar, que ahora lo voy a explicar. Entonces, para poder hacer esta primera identificación de genes de tolerancia a la salinidad, nosotros establecimos una colaboración con el doctor Natalie Strict de Rumea Plant Science de Sweden, que a propósito viene ahora en diciembre a un congreso que vamos a realizar. Y él lo que hizo fue tomar todos los datos crudos que habíamos obtenido de la secuenciación y los volvió a ensamblar. Hizo la normalización por este valor, o esta característica que significa los fragmentos, porque lo hace transcrito por un millón de lecturas mapeadas. Claro, todos los contigs no son del mismo porte, todas las lecturas no son del mismo porte, entonces si queremos saber cuantificar cuánto se expresa cada contig en condición, la normalización que uno más siempre podría hacer es normalizarse por los tamaños de los contigs versus los de la lectura que mapean cada uno.
Claro, se supone que en un contig, mientras más reads yo tenga dentro, más fiable va a ser la información. Que si yo tengo un contig muy largo y que solamente 3 reads me están diciendo esa información, yo podría fiarme menos de esa información, por lo tanto necesito hacer ese ajuste. ¿Cuánto es lo que me está dando de fiabilidad esas lecturas para ese contig? Los análisis de Genontology que hizo Nat incluyeron más datos, esta vez no solo, como se ha dicho al principio, de la biopsia italiana, que es la planta modelo, sino que incluyó la comparación con otras bases de datos que a nosotros nos interesaban particularmente. Medicago truncatula y Glycine-Max son 2 fabáceas, como también lo es el algarrobo, son leguminosas, fijan nitrógeno, por lo tanto nos interesa compararlo con esas plantas. Y Populus y Vitis, porque son plantas leñosas. ¿Ya? Arabiopsis es una planta modelo en biología, pero es una planta pequeña. A nosotros lo que nos interesa es compararlo con algo más similar, o plantas leguminosas o plantas leñosas. Y nos centramos en los primeros 20 tránscritos que habían sido expresados tanto en la parte aérea como en la parte radicular, para poder entonces finalmente llegar a hacer la validación por PCR cuantitativa o PCR en tiempo real, que es la forma en cómo uno valida estos datos. Todo esto actualmente es incítico, pero nosotros tenemos que llevarlo a la realidad, si es verdad que está pasando aquí. Y después de la... Ojo, que incide como un biólogo, porque en realidad igual es un experimento. Sí, claro. Lo que pasa es que uno no puede hacer tantas réplicas de estos experimentos como para tener una estadística justa. Entonces uno dice, bueno, esto es lo que no cambia y después valido que no cambia. Pero si tuviéramos recursos infinitos, haríamos muchas réplicas y no haríamos ninguna validación. Claro, de hecho, por ejemplo, Nat me dijo, si yo fuera el revisor de este artículo, yo te lo rechazo si no haces esta prueba. Si no haces esta prueba, yo te lo rechazo porque yo necesito tener la confirmación de lo que has encontrado en el análisis computacional de tu transcriptoma, efectivamente está ocurriendo en la naturaleza con las plantas en red. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que dice Alex, nosotros no podemos hacer réplicas por triplicado, por ejemplo, de cada genoteca. Estas 4 genotecas nos salieron $10.000 más o menos. Es decir, triplicado sería $30.000 que un proyecto va a financiar. Entonces también uno tiene presupuesto limitado y en base a eso va tratando de avanzar. Después de la secuenciación, entonces uno encuentra órdenes de magnitud de expresión de genes, y aquí están raíz control con raíz pesado, por ejemplo, y pueden ver que están bastante parecidos los niveles de expresión en estos 2 primeros, pero pueden ver que aquí hay unas pequeñas variaciones en la parte aérea. Vamos a ver aquí este caso en particular. Fíjense como este contig, donde se supone que hay un gen, tiene estos niveles de expresión en las raíces bastante parecidos, es decir, que tanto el aéreo como tanto en el control como en el expresado no hay un cambio de magnitud en la expresión de ese gen. Sin embargo, vemos que ese gen está ausente en la parte aérea y control, pero está muy expresado en la parte aérea cuando está expresado. Por lo tanto, este es un muy buen gen candidato a revisar en la soja fundamentalmente. Y hay que ir a mirar qué función molecular podría tener, o qué función celular o estructural dentro de una célula podría estar cumpliendo. Y acá hay otro que tiene el contrario, mientras en las raíces parece que no estuviera cumpliendo ninguna función, en la aéreo control el gen está cumpliendo alguna función importante al parecer, pero cuando lo sometemos a estrés, baja su. Entonces, a esto me refiero que aquí hay resultados del análisis computacional. Yo ahora tengo que ir a ver este gen, si efectivamente en una planta sometida a estas condiciones logra responder de la línea y hay coincidencia en el resultado. Y también acá con las raíces tomamos algo. Estos son, por ejemplo, los primeros 20 de un set que luego vamos a mostrar de 14.000 genes. Nosotros logramos primero tener 21.000 genes que están respondiendo de manera diferencial, significativa, estadísticamente significativa frente a los distintos estreses. De eso empezamos cada vez a afinar nuestros niveles de exigencia en cuanto a significancia y logramos tener un valor final de 14.000 y tantos genes por distintas situaciones, en las raíces, en las hojas, etc. Y aquí solo les muestro los 20 primeros. Yo con esto tengo para dedicarme 10 años de trabajo, solo con los 20 primeros, porque tengo que ir a caracterizar que este contig, este trozo del ARN mensajero del profesor Cristinesi, dice que se parece a esta proteína de Arabidopsis. Este segundo contig no se parece a nada. Este tercer contig se parece a una unidad ribonuclear pequeña de trixinos comunes. Esta se parece a una proteína que parece que está involucrada con enfermedades en Medicago truncatula y así sucesivamente. Entonces lo que yo tengo que ir a hacer ahora es ir a esa secuencia y diseñar partidores específicos para poder tomar el gen y poder entonces seguir en la pista a lo largo de todo el día. Y esto significa el porcentaje de identidad, es decir, cuánto
se parece la secuencia del algarrobo a la que está siendo comparada. En este caso, el algarrobo se parece en el 45% de similitudes de las secuencias que están comparadas. ¿Cómo viene la similitud ahí? Por comparación de bases nucleotídicas, por ejemplo, nuestro fragmento tiene 822 bases. Y de esas 822 bases, un 45% de ellas hace un match perfecto con la secuencia de la biopsia. Es decir, si la secuencia es adenina, timina, citosina, citosina, en el algarrobo es adenina, guanina, guanina, timina y timina. Las últimas dos, por ejemplo, te dan que es un match perfecto, que hay cierto grado de conservación. Y al tomar la secuencia de los genes completos, tú ahí, por ejemplo, logras ordenar los genes dentro de ciertas familias de genes. Entonces, el gen de Prosopis no sabemos exactamente a qué se parece, pero aquí está dando una idea. Se parece a un gen tipo MLP de la biopsia. Lo mismo con las raíces. ¿Ya? Aquí está. Aquí. Este es muy interesante. Una proteína parecida a la prolina, y la prolina ya se sabe que es un aminoácido que está siendo utilizado por las plantas como un osmoprotectante para poder regular los desbalances osmóticos. Entonces, como en las raíces hay mucho desbalance osmótico producto del estrés por salinidad, parece que se necesitan muchas prolinas para tratar de apagar ese incendio. Si se dan cuenta, el número number 1 en las raíces es una proteína parecida a la proteína de glicinase, pero que no es muy parecida a la glicinase. Por su parte, aquí tenemos tránscritos con bajas diferencias de expresión. Y esto es muy interesante porque son genes de referencia, es decir, genes que si nosotros analizamos las distintas concentraciones, por ejemplo, de raíces, tanto control como estresados, y en aéreo control estresado, vemos que no hay una gran diferencia entre sí. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque nosotros necesitamos tener un gen de referencia interno, tener claro que hay un gen que no va a cambiar producto del estrés por salinidad, para poder entonces comparar cuántos órdenes de magnitud está siendo expresado alguno de estos otros genes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que encontramos aquí que hay proteínas parecidas a ubiquitina, proteínas transportadoras de ATP, unidades que forman parte de los ribosomas, unidades que forman parte de las membranas de los plastidios, proteínas que se unen a la ARN. Cualquiera de ellas nosotros las podríamos usar como un control interno. Y esto es súper relevante, porque generalmente cuando se hacen estudios de expresión génica, uno tiende a usar genes que dieron resultado en otra planta. Y uno usa, por ejemplo, la actina que funcionó en arroz, la voy a buscar en Prosopis, y si la encuentro la uso como un control interno. Pero pudiera ser que la actina sí que esté alterada por el estrés por salinidad. En cambio aquí yo tengo un montón de genes, por eso REF, genes que yo llamo referencia, que yo sé que no están alterados por el efecto del estrés por salinidad, tanto en la parte aérea como en la parte radicular. Esto solo es un paper, por ejemplo, porque es muy difícil encontrar genes de referencia frente a una situación como esta, un estrés por salinidad. Y luego viene lo que les decía, la validación biológica de los datos, y esto se hace a través de PCRs en tiempo real. ¿Ya? En tiempo real, porque uno va viendo cómo va subiendo estos niveles de duplicación de una molécula de ADN. No sé si han escuchado la PCR. Polimerase chain reaction es una técnica que... ¿Puedes volver al anterior que me llamó la atención algo? Ahí hay una proteína está relacionada con el ATP que se mantiene. Sí, si te das cuenta, en la situación de raíces control, raíces estresado, aéreo control, aéreo estresado, los niveles de magnitud logarítmica, en escala logarítmica, se mantienen relativamente estables. ¿Y no se esperaría que se interactúe con el exceso de sal? Es que es una proteína transportadora de ATP, por alguna razón como que no se ve alterada en Prosopis bajo esta condición. Igual que las subunidades formadoras de ribosomas. Uno podría también pensar que se están usando más los ribosomas porque más hay ARN mensajero que están siendo necesitados. Pero lo que mencionaba al principio, parece ser que no siempre la estrategia es expresar genes, sino que parece que la estrategia es contraria, apagar genes. No sé, es complejo, porque como hay tanta información... Pero la manifestación extra de un gen puede inhibir la manifestación de otro. Sí, claro, la manifestación, dices. Sí, el que se exprese más un gen sí. Puede ser causa de la inhibición de otro, sí. es decir, que no sean independientes. Sí. Eso se llama un feedback positive-negative.
O sea, hay un gen que estimula la expresión del otro, pero ese mismo lo reprime. Por lo tanto, si este aumenta mucho su nivel de expresión, al ser un inhibidor de quien lo está expresando, lo inhibe, y por lo tanto este deja de expresarlo. Hay genes como el reloj circadiano, que son fundamentales, que están así, jugando todo el día en que este inhibe la expresión de este, pero este a su vez lo induce. Conforme aumenta el expresor, aumenta al mismo tiempo su capacidad de inhibición. Entonces de esa manera van regulándose así en todo el día. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos genes de referencia que yo tomé al azar e hice el análisis biológico. Y podemos ver que al comparar controles con aéreos, estas son las veces que necesito replicar mi molécula de ADN hasta cruzar un umbral. Eso se consideran ciclos de PCR que pueden llegar hasta 35, por ejemplo, para tener el límite de 1. En este caso, nosotros el corte lo hacemos entre 22 y 24 y vemos que se mantienen más estables en la parte aérea y raíces estresadas comparado a la parte control, pero los CT, estas diferencias no son tan significativos como para pensar que no es un buen agente de referencia. En términos estadísticos no hay mucha diferencia. Aparentemente parece que hubiera, pero no la hay. Y aquí está mucho más claro. O sea, estoy sometiendo la planta a todas las condiciones de control y estresado y vemos que los niveles de duplicación de ese material por el producto de esta PCR no varía mucho entre sí. Por lo tanto, se considera como bastante estable la amplificación de esta secuencia. Esos son los dos que puse, el 3 y el 8, pero los tenemos para todos. Estos son resultados preliminares también de validación. Aquí tomé un gen cualquiera que me dice que está siendo altamente expresado en las raíces y lo fui a probar. En control aéreo, este gen está siendo reprimido y en raíces control parece que el gen está siendo levemente expresado. Después de someterlo al estrés aéreo, fíjense cómo parece que se disminuye aún más la expresión y la expresión de ese gen en las raíces aumenta considerablemente comparado a su nivel basal, a su nivel de control. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo de cómo el análisis estadístico computacional se corrobora con el análisis biológico. Esta muestra yo tomé las plantas del robot, las estresé, tomé el material y lo analicé. Pero esta vez analicé tomando el gen que me sale de este código, que es COP13767, es una secuencia de ADN. Yo diseñé una estrategia para poder tomar ese gen y evaluarlo en condiciones reales. Y esto es lo que estamos viendo en cuanto a niveles de expresión de ese gen. Entonces, aquí se estaría confirmando entonces un resultado, lo que se ve en sílico con lo que se ve realmente en la naturaleza. En el caso de aire estresado, lo que me estaba diciendo es que en la parte aérea, cuando yo la sometí al estrés, este gen debería sufrir un cambio importante, ya sea expresándose o reprimiéndose. Y en este caso la parte aérea es control aéreo, aéreo control y aéreo estresado, y la verdad que no hay mucha diferencia en la parte aérea. Por lo tanto, aquí un ejemplo donde no me parece funcionando muy bien el resultado que obtengo del in silico. Cuando lo voy a ver en la parte biológica, no coincide mucho ese resultado. De ahí es que mi colega me decía, yo necesito ver esto para corroborar que lo otro está bien. Acuérdense que hacer ese empalme, ese ensamble de todos estos reads tan chiquititos del transcriptoma es una cosa compleja. Y todo es por métodos probabilísticos y de comparación. Entonces puede haber algo que no haya quedado bien ensamblado y que no esté generando información errada. El resumen de datos de expresión diferencial es esto. Nosotros partimos aproximadamente en todas estas situaciones al comparar raíz control con raíz pesado, aire control con aire pesado y la parte aérea del control con la parte de raíz control. Estamos partiendo de esa cantidad de información, 300 megabytes, mucha información. Después de hacer un primer filtro por esa normalización que les decíamos dependiendo de la cantidad de contigs, de reads que hay dentro de un contigs, por el longitud del contig y el FPKM, encontramos 21.632 genes en esa situación, 21.722 en otra, en esta otra, y 40.000 en esta otra situación. Es decir, podríamos decir que tenemos esta cantidad de contig, para este caso, este análisis de RNA-seq que equivale a tener genes. 21.000 genes que podrían estar respondiendo cuando hay una situación de estrés. Lo que no sabemos todavía es si se encienden o se apagan. Solamente sabemos que hay un cambio de magnitud. Después de hacer un ajuste por FDR, ¿qué significa eso? Es un test de corrección múltiple. Cuando hacen muchos test ahí, tienen que corregir por algún método, como Ferroni o FDR, para corregir que si hiciste muchos test estadísticos y el que vale usar ajuste. Ya, okay. Y que tiene un nivel de exigencia probabilística mucho más alto y por lo tanto nos baja a 15.980. O sea, este valor está siendo aún más exigente dentro de nuestra selección inicial de genes.
y después hacer la comparación por BLAST X, que es el método que tomamos nuestros transcritos de mensajeros y lo comparamos a los mensajeros que se han descrito en otras plantas, y encontramos que hay 11.452 contigs con un p-value menor a la menos 10, que realmente se parecen a algo de lo que ya está descrito en otras plantas. Entonces nosotros podemos trabajar con esta base de datos, y de esa base de datos yo solo les mostré los primeros 20 genes de cada una de estas situaciones, de estas dos situaciones, ni siquiera me metí en estado. Por eso les digo que con esto yo tengo información para tener muchos años trabajando. Pero surge la pregunta, ¿qué caracteriza a los genes que cambian de una condición a otra? ¿Hay algo que se conserva? ¿Cómo eliminan los sesgos de las notaciones genéricas? Entonces, a través de test de distribución hipergeométrica se puede ver los sesgos que pueden existir en la notación de estos genes que se hicieron durante la secuenciación, durante el ensamble. Y lo que se logró encontrar es que hay por lo menos 17 genes que están únicamente están enriquecidos, perdón, y que están siendo únicamente, no únicamente, los genes, etiquetas de los genes que están cambiando. O sea, hay 11.452 genes que cambian después de todos los filtros que nosotros hicimos entre raíz control y raíz. Esos 11.452 genes van a tener distinta distribución de las etiquetas funcionales, pero esas son listas gigantes. ¿Cómo uno analiza esos 11.452 genes que están cambiando entre una condición a otra? Una estrategia en la carretera que hizo Cristian, que tomó los top 20, o sea, los que más cambian, y los va mirando uno por uno. Pero ¿cómo uno analiza todos esos 11.400 genes para saber qué es lo que los caracteriza en términos de sus notaciones? Fuimos a hacer el test de enriquecimiento hipergeométrico para eliminar los sesgos, justamente porque cada gen tiene una notación, pero tú no sabes si esta lista que tú analizas de 11.400 genes, por ejemplo, te puede salir que la mitad son relacionados con estrés por sal, pero a lo mejor el genoma de referencia, a lo mejor todos los genomas que han sido anotados a la fecha, la mitad de los genomas tienen notación sal, entonces hay que ajustar. Entonces, para eso usamos la distribución hipergeométrica y esa corrección, y encontramos qué etiquetas realmente están enriquecidas en las listas de 11.400 y tanto. Entonces el análisis que hay que hacer acá, después de el filtro correspondiente, es que hay ciertas etiquetas de los genes que se enriquecen, y esas son las que ahora vamos a ir a mirar. Entonces había 17 etiquetas que están relacionadas con componente celular cuando nosotros comparamos la situación de raíz control con raíz estresado, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y esto es la profundidad con la que nosotros llegamos en este análisis secuencial, en esta ruta de asignarles ontología, de ordenar esta información, hasta dónde podemos llegar en esta búsqueda de información cada vez más precisa, ¿no? Claro, cada etiqueta está escrita en el árbol diacíclico, el grafo diacíclico. Recuerdan que había un gráfico diacíclico para cada tipo de notación, y bueno, hay distintos, como les mostraba en una diapo anterior, hay distintos caminos para llegar a la raíz de ese grafo cíclico. Entonces lo que se representa ya es el camino promedio, para representar en definitiva cuáles son más informativos o no, que tengan mayor paths promedios hasta la raíz del grafo cíclico, es que son más abajo del árbol y que son más descriptivos. Entonces, para no mostrar la lista gigante de 17 y tanto, mostramos los más descriptivos en una diapo. Claro, se supone que mientras más alto este valor, ha habido una mayor fineza en poder entender o conocer cuál sería la función a la que está asociada en términos ontológicos ese gen. Entonces aquí nosotros ya tenemos también una segunda clasificación como poder analizar el transcriptoma. ¿Ya? Tenemos que ir a ver esa asignación de ontología relacionada con membranas de vacuola en las plantas para encontrar cuáles son esos genes y poder entonces empezar a analizar también. Entonces van a haber miles de genes que cambian entre las raíces control y las raíces con sal. Pero si vamos a ver las notaciones de esa lista de 1.400 genes, van a haber algunas notaciones después de hacer el ajuste estadístico que van a estar enriquecidas. Y aquí están las que son más descriptivas, las que están más abajo en el árbol, digamos. Y esto, aquí analizando solo en cuanto al componente celular. O sea, tenemos lo mismo ya está hecho para componentes moleculares y procesos biológicos. Y esto está en las soluciones de raíces solamente, y también los tenemos para la parte aérea y la parte nitrógeno. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es analizar el contexto de esas listas gigantes, pero más viendo el enriquecimiento estadístico de sus etiquetas para tener una visión global de lo que está cambiando, más que qué gen en particular está cambiando.
Bueno, todo lo que es estos análisis, ¿ya? Que es algo de lo último que estamos haciendo, es parte de lo que está colaborando Alex conmigo. Alex llegó a la universidad hace 4 meses, 5 meses, más o menos. Entonces, cuando él llegó, yo tenía toda la parte anterior, esta del análisis de expresión, pero todavía a mí me faltaba esa visión general de poder decir qué es lo que le pasó al algarrobo. Y con esto ya empezamos a tener nociones. Parece que las membranas de la vacuola están funcionando de manera importante cuando la planta se expresa, por lo menos a nivel radicular. La parte molecular, ¿dónde está? La parte molecular, por ejemplo, hay una cosa muy interesante. Acá. Vemos que hay muchos procesos de ensamble del spliceosoma y splicing del RNA, y eso es una cosa muy interesante desde el punto de vista biológico, porque podría estar explicando entonces que una misma información genética, al ser transcrita de RNA mensajero, luego hay distintas formas de procesar esa información, en un proceso que se conoce justamente como splicing, que puede dar origen a distintos tipos de proteínas, ¿ya? Entonces, que estén bastante representados esos procesos, nuestra ontología nos está indicando que a lo mejor hay mucho procesamiento del RNA mensajero, producto de las condiciones naturales, en este caso, de someter a una planta a una esterilización. Acá vuelve a salir reacciones de transesterificación al producto del splicing. Bueno, como conclusiones que podemos sacar hasta ahora, que los algarrobos de Matancilla en la provincia de Choapa parece que son los más tolerantes a la salinidad dentro de este transecto de 500 kilómetros que nosotros hicimos y que fue determinado netamente por análisis más bien fisiológicos, un dato molecular en particular. Ahí fue usar marcadores moleculares para determinar, corroborar esos datos fisiológicos. Provincia de Choapa y también yo diría provincia de Limarí. Ahí no hay una cosa tan marcada, sino que entre la provincia de Limarí y Choapa parece que están los Prosopis chilensis más tolerantes a la sal, que es interesante porque es como la mitad del rango de distribución. Toda una teoría además que es difícil probarla, pero bueno, se puede hacer yendo a Argentina a buscar algarrobos, porque justo están los pasos del Libertador y el de Aguas Negras, por donde están los extremos del rango de distribución. Y hay antecedentes históricos que dicen que cuando hubo la conquista de la independencia de Chile, el ejército argentino traía muchos sacos de algarrobo para alimentar a los caballos. Entonces, a lo mejor los algarrobos que están en los extremos de distribución del algarrobo en Chile tienen mezclados genes de los algarrobos argentinos. Y a lo mejor se abre la hipótesis de que los algarrobos argentinos son menos tolerantes a la sal que los de nosotros. En el rango intermedio de distribución de los Prosopis chilensis, quizá hubo menos intercambio flujo genético con esos posibles algarrobos de Argentina, y por eso nosotros estaríamos encontrando que al centro de la distribución son más tolerantes a la sal. Es una hipótesis que habría que probar, pero pudiera ser interesante. Encontramos que hay una alta representación de procesos biológicos relacionados con splicing, lo que indicaría posiblemente procesos de regulación post-transcripcional que estén siendo utilizados para modular la respuesta del estercelino, sobre todo en las raíces. Y del análisis estadístico del RNA-seq podemos concluir que hay procesos que involucran el transporte de membranas y en especial los que estén relacionados con el transporte hacia las vacuolas estaría altamente sobrerepresentado, y aquí es tanto la parte aérea como la parte radicular. Y tiene bastante lógica, ¿no? Porque las vacuolas actúan como un reservorio no solo de agua, sino que en situaciones estas donde hay un exceso de iones, usan a la vacuola como un lugar para acumular estas sales. Ahora, el objetivo es encontrar cuáles son esos genes que estarían cumpliendo esa función. Los próximos pasos a seguir son continuar con esta validación funcional de los datos transcriptómicos por PCR cuantitativa, obtener una visión general acerca de las estrategias que está desarrollando el Prosopis chilensis para tolerar la salinidad, que eso recién lo vamos a poder lograr ahora que tenemos este análisis de Gene Ontology que ha hecho Alex. Caracterizar completamente al menos 5 genes, todo, o sea, cómo es el ADN genómico, con intrones y exones, cómo es su promotor, etc. Queremos evaluar la expresión ectópica al menos de un gen de tolerancia a la salinidad de Prosopis chilensis en populus, es decir, tomar el gen completo y traspasárselo al populus y evaluar si es que le confiere solo ese gen tolerancia al populus, al álamo, que no es tolerante a la salinidad. Entonces lo que haremos será someter al álamo a 450 milimolar de cloruro de sodio, o lo regaremos con agua de mar, y luego lo vamos a comprobar qué pasa ahora si lleva inserto ese gen que nosotros ya identificamos que es un gen de tolerancia a la salinidad de algarrobo. Entonces es una manera también de probar funcionalmente que ese gen cumple esa función. Y profundizar, obviamente, en un aspecto muy interesante que es el desarrollo radicular de Prosopis chilensis,
sobre todo por el efecto que pudieran estar teniendo las bacterias promotoras del crecimiento, debido a que esto es una planta que fija nitrógeno, por lo tanto tiene una relación permanente simbiótica con bacterias. Les interesa ir a ver entonces cómo puede estar siendo también alterado toda la rizósfera asociada a la raíz del algarrobo cuando se riega, por ejemplo, con agua de mar, y ver qué pasa también a nivel de genes. Ya si cambian o no cambian esa relación con la bacteria. Y finalmente el agradecimiento a Alex, ya, he estado trabajando en toda esta parte final de los análisis, muy compleja por lo demás. Nathaniel, que es colega de Suecia, que viene acá. Carlos, que también nos ayuda en toda, sobre todo en la parte fisiológica, para poder estadísticamente encontrar esa accesión más tolerante. Carlos nos ayuda en todo el análisis estadístico. Y los estudiantes que están involucrados en esta investigación, Klaus, David y Jan. Y el Juan. Bueno, para la segunda parte de todo lo que es el análisis transcriptómico, Alex yo creo que es la persona más indicada para hacer esas preguntas quizás más matemáticas que pudieran tener, ¿sí? Porque como les digo, se va de mi área de especialización en más de informática, y Alex hizo su doctorado en bioinformática, así que... Bueno, aquí lo más cabezón es el ensamble que hoy hizo, eso es todo un tema. El Atlas usó un software que se llama Trinity, como les decía Cristian, pero que hoy en día todavía no hay un consenso que es un software para ensamblar ahí. O sea, la secuenciación masiva se caracteriza por generar fragmentos cortos, o sea, máximo 200, pero ensamblar todo eso después es todo un tema. Claro, hoy en día no existe un secuenciador que pueda tomar un gen completo y secuenciarlo inmediatamente, no existe. Entonces lo que se hace, todas las técnicas de hoy en día, es tomar ese gen completo y fraccionarlo, y luego tomar esas fracciones y cada una de esas secuenciarlo. Y después de esa secuencia tratar de hacer los ensambles. Y ese ensamble es el completo. Y eso es lo que dice que hizo Nat, usando este programa Trinity, que recién en el 2010 se presentó a la comunidad científica como el programa para ensamblar genomas desconocidos. Es muy distinto ensamblar un transcriptoma cuando uno tiene un genoma de referencia. Porque uno puede ir viendo, a ver, el gen es así, yo tengo aquí, ok, se parece en algo. En cambio, el profesor Pistinense no tiene un genoma de referencia con el cual pueda guiarlo en este ensamble. Todo es como basado en métodos de iteraciones probabilísticas y probar una vez, y 2 veces, 1000 veces y 1.000.000 de veces hasta llegar a un consenso que parece que este es un gen. Y eso es lo que nosotros nos entrega. Todos esos comp con una serie de números son cada una de esos ordenamientos. ¿Cómo decir uno parece que esto es un gen? Perdón la pregunta idiota, pero... Porque se supone que es cuando se va haciendo la secuenciación, cuando se van secuenciando todos estos transcriptos y se van organizando como del más largo, el transcripto más largo, y en base a eso luego comienzas a ver cuáles se pueden parecer a eso y haces un orden hacia abajo. Y luego de la secuencia más larga que salga de ese consenso sale un conte, que es como todas esas secuencias que se parecen entre sí. Entonces, un conte está formado por un trocito que a su vez se parece a este de acá. De las 15 o de las 200 bases que hay acá, de este RITS, 50 se parecen con el que está más abajo. Entonces toma esas 50 y lo mismo hace con la siguiente, y de esa manera va tratando de hacer como una especie de escalera, tomando solo las zonas en común. Y después hace como una sumatoria y dice: este es el conte. El consenso, la sumatoria de todas estas pequeñas similitudes de secuencia. Pero todo eso es basado en procesos computacionales, entonces pueden haber errores. Y pueden haber errores, normal, si no es infalible. Entonces, lo que hablamos del código de 15.000, ¿verdad? Claro. Que pudiera ser en realidad... ¿Cuánto tiempo toma hacer la secuenciación? No es tanto, No, o sea, no 2 tan meses, largo. a ver, ¿no? Un mes creo que tardan, o sea, los procesadores estos están, no O sé. sea, el ensamble tarda, la secuenciación en sí, cuando tú metes el DNA a la máquina, se demora un día para otro, 2 días, fin de semana. Pero después de ensamblar eso necesita un carro grande y no es un proceso que tú digas aquí termina el ensamble, sino que todo el tiempo tiene que estar ensamblando. Y bueno, en particular el ensamble usa el Bruching Graph para alinear la secuencia, pero estos genomas son diploides, o sea, cada gen tiene dos copias y podrían eventualmente ambas copias tener una diferencia en las letras. Se produce un efecto tenedor en el Bruching Graph. Entonces tú no sabes por dónde irte cuando tratas de disectar y armar que lo ensamblaremos. Entonces todo un tema. En otros casos se secuencian los gametos, que son haploides, para no tener ese problema de efecto tenedor en el Bruching Graph.
Y no usted, ¿eh? Ese Por eso te software- me dediqué a las matemáticas. O sea, yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis de doctorado, yo estaba investigando también qué es lo que hacen los genes, pero yo hacía el método antiguo, que era tomar un gen y paso por paso analizando lo que hacía. Esto se supone que es un nivel superior de conocer las funciones de genes, porque aquí analiza simultáneamente 20.000 genes, o más. 20.000 son las funciones estadísticamente significativas. Ahí hay una lista enorme de genes que no pasan ese filtro. ¿Y tu idea es trabajar los próximos 10 años en lo mismo? Sin ánimo de molestar. No, de hecho, a ver si, no sé si las dejé. Es una broma. Cuando tenga una cosa, No lo dije, no lo dije. No, mira, por ejemplo, he creado este laboratorio dentro del departamento de biología que se llama Silvogenómica y Biotecnología, el SILBio. ¿Ya? Y va a tener su página web y todo. Esperamos ahora en noviembre ¿Inaugurarlo? Vamos a estar invitados, ¿no? A lo mejor, sí. A lo mejor. Es que Depende. físicamente no es un nuevo laboratorio, es una nueva área dentro del departamento. Se construye un segundo piso, no me acuerdo. Pero son todas estas áreas en las que yo trabajo. Bueno, lo verde es ciencia básica, esto es ciencia aplicada y esto es un poco más de conservación. ¿Ya? Estas son como las cosas que me gustaría dedicarme. O sea, yo ahora estoy en esta, y si nos ganamos un proyecto que escribimos con Alex ahora en septiembre, vamos a ir a ver los microorganismos que están asociados a las plantas. Y esto sí que lo estamos estudiando. Y estos son los mismos colores los proyectos en los que estaba involucrado. Disculpa una consulta cuando tú hablaste esto de las bacterias y de lo ¿Las raíces? sí, me aceptó una duda. ¿Hay intercambio genético entre ellos? ¿O nadie? Eso. Sí, por las agrobacterium. Eventualmente. Sí. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria que tiene un plásmido en su interior, que es un ADN Eso lo llama extracromosomal. la referencia horizontal. Exactamente. Ese plásmido tiene unas secuencias que le permiten despegarse de ese plásmido y llegar e insertarse en En el algarrobo. el genoma de cualquier. De cualquier. O sea, no de cualquier planta, sino que de algunas Que plantas. son esos tumores que no sé si han visto los ciruelos, las plazas realmente que se le ven como un tumor al árbol. Ujú. Ese es el producto de la infección. Ah, mira. Porque lo que hace es que en esa transferencia de genes van genes oncógenos. Entonces generan esta división descontrolada de división celular en la planta que infecta. Es su manera de mantenerse así. Bueno, los virus también, el alto porcentaje de los genomas son DNA viral que ha ido quedando ahí como espaciador. Por ejemplo, ahora el Cristian secuenció solo lo hizo transformar una proteína, pero hay un montón de DNA. Pero ese material genético eventualmente, además de esos tumores, ¿se puede incorporar al genoma de la planta después y transmitirse o no? ¿O no pasa eso? Dice que se incorpora en un cromosoma y Sí, claro, sí. eventualmente sí, porque luego cuando se produce la replicación del ADN, se replica el cromosoma entero, independiente de que entre medio haya un trocito de ADN que viene de una De otra bacteria. parte. La maquinaria, Lo hace igual. mientras tenga las bases que tiene que tener, adenina, timina, guanina y citosina, pasa de largo y la replica y ya está, no se fija en eso. Ujú. Entonces eventualmente podría... Tiene que estar justo en el contexto correcto, ¿sí? Tienen que tener ciertas secuencias río-río que se llama, que tienen que estar en el orden preciso para que se active. Claro, cuando se habla de planta transgénica no es tan fácil decir yo tomo un gen, lo pongo en esta planta y se expresa de toda felicidad. Ujú. Uno, porque puede ver en la naturaleza un gen que esté aquí la expresión, lo que codifica para la información genética, pero para que se active, las señales pueden estar pero mucho más arriba de ese cromosoma o incluso en otro cromosoma. Entonces, si uno toma solamente el gen y no toma esa señal indicadora, ese gen nunca se va a expresar. Pero puede mantenerse ahí, digamos, sin empezar. Claro. Puede mantenerse. Es como basura. Sí. De hecho hay un montón de relleno. Sí, Lo que se supone que es relleno. El 98% del ADN se dice que es 98% basura. viral. 2% codifica. Pero no sé si era tan Somos fácil. transgénicos, dijo. Somos, claro, somos transgénicos. Que en realidad son los genomas los que están evolucionando, nosotros estamos aquí de paso. Después, Pero no tenías para qué decir. Ese comentario no era necesario. Pero por ejemplo una cosa, ay, no sé si... Y yo que quería trascender. Pero una de las cosas, por ejemplo, que explica por qué tenemos menos genes es por este sistema que les decía del splicing alternativo, que es en la formación del ADN se traspasa a ARN mensajero y de ahí se supone que va a proteína. Pero parece ser que nosotros, los humanos, hemos desarrollado una capacidad para tomar ese gen
Y si lo cortamos aquí, nos genera una proteína A, la misma información genética. Si la corto aquí, proteína A. Si la corto más acá, proteína B. Y si la corto más acá, proteína C. Y la proteína A puede estar asociada a una capacidad para tolerar el calor, el frío y esto para correr más rápido. Entonces, con una misma información genética puedo generar 3 funciones Eso es distintas. compresión de datos. Claro. Entonces, eso estaría explicando por qué va a la baja el número de genes que hay en el hombre. Mucho menos que el arroz. Pues, el arroz tiene 40.000 genes y nosotros ya vamos en 23.000. Somos menos que un grano de arroz. O menos que un arroz. Bueno. Oye, Alexander, ¿y el grafo ese, el ontology, cómo es? ¿Es un solo grafo grande que se arma para todas las cosas que pillaron o lo vas viendo por separado? Uno por aspecto, o sea, son 3 grafos en realidad. Uno para los componentes. Ya. Y pero ¿cuál es la pregunta? No, trata de enseñarme cómo es el grafo. En realidad pueden ser 3 grafos, uno para cada aspecto. En realidad un solo grafo pero con 3 ramas que se ramifican. Ya. Pero esa es la estructura que se sigue en realidad. Porque como te decía, a veces la gente está pensando en el componente celular, o sea, dónde está esa proteína o ese gen. Pero ese grafo tiene muchos elementos. ¿Cómo se construye ese grafo? Eran los nexos, como te decía, bueno, la presentación salía que, por ejemplo, es Sí, parte como de... una Claro. ontología típica. Y el archivo lo suben cada 2 semanas, hay una página web que uno lo baja, un sitio de FTP, ¿Ya? y cada 2 semanas se va actualizando. Y ahí está todo. Claro, está todo. Y lo que bueno, se puede y- buscar caminos que tengan ciertas restricciones. Claro, y cada camino además tiene, nosotros por ejemplo nos sacamos tienen cierta evidencia además. O sea, hay unas siglas que vienen en el archivo que nosotros sacamos la evidencia inferida por lectura electrónica. O sea, también están incluidas dentro de esa anotación, tú puedes sacarla o no, considerar, no, si un programa lee un paper y dice esta proteína hace esto, se incluye. Nosotros la sacamos porque la tasa de falsos positivos es falsa. Entonces, de error es muy alta. Entonces, en este caso nosotros sacamos anotación inferida por anotación electrónica, pero tú puedes elegir. Hay como 6 tipos de evidencia para esos grafos y tú puedes ir filtrando y probando variables. ¿Y de qué tamaño es el grafo ese más o menos? No sé. En cuanto a Go terms, o sea, nodos deberían ser, no lo sé, son miles, no sé cuántos, tendríamos que verlo, pues, contándolo. Pero por ejemplo en esa lista de 1400 genes nosotros contamos Go terms únicos y eran 315. Pero la gran gracia es que una proteína, por ejemplo, puede tener varios Go asignados. Entonces, a veces cuando la gente trabaja con métodos de clustering, no considera esa variable, en realidad sí pasa que hay overlapping en los grupos funcionales. Entonces, tomar técnicas como para anotar, como por ejemplo clustering aglomerativo, K-means, por ejemplo, no consideran que una etiqueta pueda asignarse más de una etiqueta a un gen. Entonces, es mejor usar grafos y hacer análisis de vecindario. Eso es porque, por ejemplo, en un principio parten siendo clasificadas como de función molecular y celular, pero en esta especialización pueden solaparse y entonces de esa manera son clasificadas como ambas. Claro, lo que pasa es que como se distribuyen a veces pueden estar, si lo piensas como un grafo, pueden haber grupos funcionales, pero pueden haber grupos dentro de grupos. Entonces, a veces pueden haber overlapping entre grupos funcionales que caracterizan esa etiqueta. Entonces, a eso voy. El concepto de proteína se le llama, como en bioquímica le llaman moonlighting, que una proteína o un gen es como que la proteína hace algo, pero en la noche pitutea haciendo otra pega. Entonces así se empezó a describir la literatura, era como, antes la gente pensaba que era una función, no una proteína, entonces se anotaba y era esa y se Además que la definición de funciones igual tiene como una ontología la Claro. definición de funciones, ¿no? Y te queda Claro. tú decidir si se traslapan o no, Claro. porque es una cuestión semántica lo de la función. Sí, justamente. Entonces esto de que un gen pueda participar en un proceso y en otro no es tan obvio para la mayoría de los biólogos. Es Gracias que al relativamente- proyecto de ontología que está como... Sí, es relativamente nuevo por lo mismo porque había un dogma que un gen una proteína casi. Pero ahora se ve que un gen anda a saber cuántas proteínas porque es el splicing donde está aparece la, si le llamamos la especialidad, ¿cómo se llama? Nuestra capacidad para evolucionar, que somos los más evolucionados aparentemente, es esa tijera la que hace que se corte aquí y no acá una información genética y que genera 2 proteínas distintas, la que estaría detrás de nuestra evolución como humanos. Porque la información genética está ahí, pero nuestra capacidad para adaptarnos tan fácilmente a distintas condiciones del medio ambiente, por ejemplo, estaría en esa tijera, que es la que corta aquí, acá, la misma información genética. Entonces ya se está dejando de lado eso de un gen una proteína, sino que un gen varias proteínas. Y
En cuanto al grafo cíclico de las rotaciones, más o menos son como el máximo que llegan es a una profundidad de 11 pads de la raíz 2. O sea, las anotaciones que nosotros mostramos igual eran bien descriptivas. Ya a 5 pads desde la raíz ya es un biólogo ya feliz. Oh, sé mucho de mi proteína de origen. Que eso es como conocer desde el origen hasta llegar a una función ya mucho más específica de qué es lo que está haciendo. Nosotros tenemos algunas que 10, hemos avanzado 10 pasos en esa capacidad de poder conocer qué es lo que podría estar, en qué podría estar involucrado. Entonces, eso es lo que nos queda ahora, que es poder entonces empezar a extraer toda esa información para poder tener la visión de arriba y decir, ok, lo que le pasó al algarrobo cuando nos sometimos a la sal fue que las vacuolas se alteraron, que los plastidios, por ejemplo, se achicaron porque se deshidrataron, porque se cerraron los poros, ahora tenemos que hacer esa extracción de la información. Oye, un mecanismo de defensa de las plantas para eliminar sal o cualquier otro elemento, digamos, es primero botando con los poros. Claro, por ejemplo, una estrategia es compartimentalizándola en las vacuolas. Es decir, el exceso de sal que hay en el citoplasma lo llevan hacia las vacuolas y la vacuola se va hinchando y va acumulando, pero llega un punto en que ya no da más, entonces ahí empieza a usar los poros y por ahí empieza a tirar sal hacia abajo. Y que ese algarrobo que mostrábamos ya no era solo por la parte de abajo, sino que por la parte de arriba, por los tallos. Y cuando ya es demasiado, entonces, primero la acumulación ocurre en las raíces. Cuando se le llenan las vacuolas en las raíces, se va a la parte superior. Y cuando ya se le llena la parte superior, empieza a tirar las hojas y la planta cesa su crecimiento, para evitar generar metabolismos que le generen ese estrés. Y si es muy duradero, la planta se muere, se seca. Pero es muy tolerante al algarrobo porque se empieza a secar de arriba hacia abajo. Y si se le acaba el estrés, si uno lo quita el riego con agua salada y le agrega agua dulce, se recupera. Todo lo que se secó no brota, pero las yemas que están por acá todavía vivas brotan y el árbol vuelve a aparecer. Tiene esa estrategia. Por ejemplo, la Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo, a 150 milimolar de cloruro de sodio se muere. Y la algarroba a 150 en nuestro primer tratamiento está pero feliz con agua, como si fuera agua. Claramente estás hablando de una planta que está adaptada a esa condición. Y en el experimento tenían que retirar la sal de las hojas para que no les alterara la concentración del riego. No, porque por ejemplo la solución nutritiva se iba cambiando cada 15 días. Entonces la cantidad de sal podría ser como un circuito cerrado en el fondo, pero ahí lo que veíamos es que se caían las hojas. O sea, era muy estresante para las plantas. Además que estos ensayos iniciales se hacían con 4 situaciones de sal más el control, y en cada de esas bandejas habían las 12 poblaciones metidas. Entonces tú también ya podías ver ahí que habían poblaciones que 450 estaban verdes y habían otras que estaban secas. Entonces ahí había distintas capacidades de adaptación de la planta. Y es curioso este patrón de que justo los extremos sean más sensibles que el centro. Y en un congreso una persona dijo que había un antecedente histórico del traslado de vainas de algarrobo en la época de la independencia, y a lo mejor eso podría explicar por qué. Entonces Klaus, que es el doctorante, postuló un postdoc y ahí va a tratar de explicar, de corroborar esa hipótesis de que los de allá, de Argentina, son más sensibles a la sal que los de acá. Para ver si puede. Eso se puede marcar un... Bueno, muchachos, muchas gracias de nuevo. Gracias. Chao.